Una de esas pelis que veíamos de chicos pero de grande te diste cuenta que tanto no la querían y que quizás era mucho más adulta de lo que pensábamos es El Camino hacia el Dorado. Así que en este video repasaremos la película, veremos de qué habla realmente y cómo pensaba que hablaba de una cosa, pero en realidad son todos pu. Esta película es la tercera película de DreamWorks con música de Elton John. Nos encontramos en España en 1519, es decir, ya habían arrancado a matar gente en el continente americano. Y lo vemos al terrible hijo de boludo de Cortés, sí, el conquistador. Y justo en el mismo lugar están Miguel y Tulio, el rubio y el morocho, dos hermanos estafadores que andan haciendo de las suyas estafando a la gente, que en una conveniencia para la trama consiguen un mapa de las maravillas del Nuevo Mundo, un mapa hacia el Dorado, mítica ciudad de oro en América. Igual, mentira, no son hermanos, son amigos. Pero yo de chico pensaba que eran hermanos y estaba 100% convencido hasta que vi esta película en stream hace poco. Que me dijeron, che, mirá que son amigos e incluso quizás son más que amigos. ¿Cómo? Y yo pensaba, nah, pero ¿qué se piensan? ¿Que todo trata de eso? Son los 2000, tampoco se pasen de verga. Pero no importa, seguimos. Por ahora ellos aman a las mujeres. Las conveniencias de la trama hacen que se metan en unos barriles de unas carabelas de Justo Cortés, que se va a América a seguir matando y becorteando, que los amenaza diciéndoles que sufrirán el mismo destino por polizones. Pero por detalles de la trama, bueno, ¿por qué pone su cara ahí? Terminan en un botecito con un caballo a la deriva y llegando al continente. Como dato, tanto Miguel y Tulio, la única motivación que tienen es el oro. Su nuevo plan es llegar al Dorado, tomar el oro e irse de ahí. Después de viajar, bañarse juntos, desnudos, como hacen los buenos amigos, y toquetearse mucho, llegan hasta una piedra misteriosa y se encuentran con una morocha latina que raja la tierra y está tremenda. Ya sé que es un dibujo. Y son llevados al Dorado muy amablemente por estos guerreros, aunque ellos son españoles, se entienden todos cuando hablan y aunque en el original hablan en inglés, pero bueno, detalles. Dato, la morocha se llama Chel y se estaba llevando oro, guarda. Y así llegamos al Dorado, escoltados por estos, como dije, muy amables guerreros y recibidos por este gordo hermoso, muy buena onda también. El que no es buena onda es este brujo que será conveniente para la trama todo lo que haga porque tiene un gran doblaje. Como las profecías lo presagiaron, el momento de los juicios ha llegado. Miguel y Tulio son recibidos como dioses, ya que había una profecía que decía que dos blanquitos europeos iban a llegar a traerles la paz. Y como justo hay una erupción volcánica, el pueblo del Dorado, como es tan inocente e ignorante, les creen y los dejan entrar y ser considerados dioses. Y creando un meme para internet. Ambos. Queremos ambos. Ambos dicen su plan en voz alta para que cualquiera los escuche, el de hacerse pasar por dioses y robarse el oro, y justo los escucha Chel, dibujada como si un conjunto de los animadores de anime japoneses más degenerados y repugnantes, pero que mejor dibujan estas cosas, se hayan juntado y hayan dibujado a esta morocha despampanante. Sí, ya sé que es un dibujo, ya sé. Creada para entretener a los papis que llevaban a sus hijos a ver la peli. Chel, aparte de tener más cintura que Orteguita y unas caderas que podrían hacer entrar en guerra a continentes enteros y un ojete. Además de todo eso, es muy pilla, muy viva y cuánto contoneo. Que ya sé que es un dibujo. Chel realmente es el mejor personaje de la película y hasta diría uno de los mejores escritos en películas en general animadas. Parece realmente muy adelantada a su época. Ella se une a su plan y quiere también irse con ellos al pingo y llevarse el oro. Terrible si paya, Chel, ¿no? Y obviamente acá arrancan las primeras insinuaciones sexuales en la película. Sí, esta película es para chicos, pero no es tan para chicos, en serio. Como la mayoría de películas cuando éramos chicos en realidad, porque uno crece y se da cuenta de esas cosas. Primero son sutiles, después un poco más obvias, como la primera insinuación de Trieja o Trigo cuando Miguel y Tulio se van a desnudar y Chel se los queda viendo. Le piden si los dejan solos y Chel lo piensa, se distrae mordiéndose los labios, los vuelve a relojear mordiéndose los labios y hay una clara tensión entre Tulio y Chel. Miguel medio que se queda mirando a Tulio. ¿Nos permites? No. Sí, claro. Adiós. Además, la película juega mucho con la desnudez y sensualidad. Vamos media hora de película, más o menos, y los habré visto desnudos, toqueteándose a Miguel y Tulio 10 veces más o menos, y bañándose juntos. Luego de mucha joda, mucha noche, mucho disfrute, Miguel y Tulio detienen un sacrificio, lo cual hace dudar al brujo del lugar, y ven cómo los doradenses tiran el oro al vacío, pero luego Chel los convence de quedárselo. Me pregunto cómo Chel le ve otra importancia que no sea el de adorar a los dioses al oro, o es decir, cómo lo ve con un fin monetario, si nunca salió del Dorado, aunque también Chel es muy
muy inteligente y podría percibir esto. Ella quiere aventura, ella quiere disfrute, así que puede verlo como una moneda de cambio. Bueno, lo ve como un pasaje a esa aventura, así opino yo. Pero esto, que se guarda en el oro, hace dudar más al brujo. Estos boludos se están cagando en mis creencias. Yo te banco, brujo, por ahora. Después no. Luego de eso, Miguel y Tulio deciden tomarse el palo y mandar a construir un barco que demorará 3 días. Pero Miguel se quiere quedar en el Dorado, él es feliz ahí. Se da cuenta que no tiene que atarse a las ataduras con las que fue criado. Está en otro mundo, descubrió otro mundo y descubrió una faceta de él que no conocía o no se animaba a conocer. Acá es más libre y más feliz. Y este diálogo sin imagen suena rarísimo. Qué sabroso, qué rico. Es preciosa, ¿no crees? Sí. No deberías irte sin conocerla. Lo sé, pero no quisiera. Anda, te cubriré con él. Chell convence a Miguel de que se vaya. Es preciosa, ¿no crees? Sí. Y ella comienza su propio plan, es decir, tratar de garcharse a Tulio. Sí, le hace unos masajitos, lo seduce, pero Tulio no quiere tener distracciones, a pesar de que la morocha le muestra la espalda y lo seduce sin parar. La puta madre, googlear Rule 34. De igual manera, y mirá si no lo va a convencer. Obviamente le hace unos masajes, y obviamente masajes porque es una peli para chicos, pero si nos damos cuenta, si vemos los gestos y las expresiones, nos daremos cuenta que la imagen nos muestra algo, pero la película nos quiere decir otra cosa. Estos garcharon. Mientras Tulio se pasa toda la tarde de sábado garchándose una morocha latina con flequillo. ¡Qué vida! Miguelón se la pasa conociendo a la gente, jugando, salvando a la gente de ser atacada porque son unos incivilizados y esas cosas allá no pasa nada de eso. No, por favor. Y jugando todo el día, está feliz en el Dorado. Mientras tanto, la película nos muestra que literalmente Chell le hace un pete a Tulio. Hola, mi señor. Hola. Realmente esta película no era para chicos, madre mía. ¿Por qué tan explícito de repente, no? Onda literalmente el encuadre, la pose, todo. Bueno, digo, por si hay alguien viendo que no debería, están jugando las peleas. Igual no le muestren este video a un niño, por favor. En fin, mientras sucede esto, son interrumpidos por el brujo que les caga el polvo. El brujo les dice que Miguel anda sociabilizando mucho con los pobres del pueblo, que eso está muy mal y tienen que matarlos. El papel del brujo es el mismo que el de Samuel Jackson en Django sin cadenas, el mismo. Él quiere torturar a los humanos porque él se cree superior, pero en realidad es toda una excusa para darnos la escena que más me acuerdo de la película, la escena del fuchibol fantástico. Fuchibol fantástico. En la tapa de primera, vos si quieres la verás. Fuego sagrado de mi corazón. ¿Vieron el clásico meme del tipo con los gustos raros de repente en una multitud? Bueno, ese es Zekel Khan, es decir, el brujo, es decir, el malo, que ante toda oportunidad quiere sacrificar a alguien, el loco. Onda, mirá, perdió este equipo, vamos a sacrificarlos y meterles un palo en el orto. Querrán al equipo perdedor sacrificado. Tendremos que desencadenar nuestro gran y terrible poder. Y eso no les gustará. Nos gustará, claro. ¿En serio? Pero por supuesto. Vuelca tu ira sobre este incrédulo. Señor, ¿quieres a tus víctimas atadas a un altar o las prefieres en libertad? Así que Miguel se hincha las pelotas y lo echa. Sí, lo echa. No quiere que sea más el sacrificador morboso del pueblo. Pero justo lo ve sangrar a Miguel. Y los dioses no sangran. Así que Zekel Khan, el brujo, dice: mirá cómo me cagaron. Y hace lo que cualquier villano en una película animada de los 90s o los 2000s haría: ponerse bien sádico morboso con colores verdes, que como aprendimos en el video del Rey León, están asociados a los villanos. Mata a un tipo y además despierta una bestia robot golem gigante y la zamputa en una escena tremenda. Pero para eso falta, me estoy adelantando un poco, porque antes los dioses siguen disfrutando de nuestras mujeres, nuestras tierras, nuestros lujos, nuestros hombres, y eso hace que Miguel se quiera quedar más. Y el jefe se da cuenta: mirá qué gordo copado hermoso que es, no es ningún boludo.
Es tan copado que nos tira palos de que se da cuenta que en realidad Miguel y Tulio son humanos, pero se están haciendo los boludos. Pero él no tiene drama, es un tipo copado. ¿Saben por qué? Porque los que pasan por casa siempre reciben porciones. Bienvenidos a América, acá somos así, papá, vengan todos. Pero de igual manera Miguel sigue priorizando a Tulio. Miguel quiere a Tulio, pero por otro lado, Tulio elige irse a España con el oro y la morocha. Olvida a Miguel, lo dice literalmente, bueno, ya fue, dejémoslo. Bueno, quiero que vayas a España conmigo y Miguel. Más conmigo. En especial conmigo. Solo conmigo. Olvida a Miguel. Y acá tenemos el clásico conflicto de trío amoroso y amistad. Dos amigos peleándose por una mina. Bueno, más o menos. Igual terrible garca Tulio, igual lo quería dejar así nomás. Y el pelo, viste que tira más que una yunta de güey. Podrían simplemente separarse, ¿no? Uno se queda en el dorado feliz, otro se va a España con el oro. ¿Podrían hacer eso simplemente? ¿No? No, es medio raro. La película en todo momento nos da insinuaciones de que Miguel está enamorado de Tulio. O que parecieran por momentos ser más que amigos. Igual, depende del punto de vista, pero que la música la haga Elton John, que en algunas letras dice cosas medio raras, y que la película literalmente arranque con dos tipos montados expandiendo un fucking arcoíris. ¿Cómo? Es raro. Es un poco raro. Es más, siento que en el subtexto los guionistas están muy cómodos haciendo una película sobre una pareja viajando a un nuevo mundo y el director lo vio y dijo, che, loco, pará, se están zarpando, metan a Chel para distraer un poco. Y la hacen bien caderona. En fin, para mí, Miguel es gay. Tateiro. Existe también la bisexualidad. Bueno, che, pero no hay poronga que les venga bien, loco, todo tiene que ser así. Garpa más decirlo así. Pará, ¿no? Anyway, de igual manera, creo el subtexto de la película está muy bien metido y juega libre con la interpretación. Es bastante sutil, no como esta escena de metegol. De hecho, voy a llamar a un amigo, porque yo estoy muy deconstruido, tengo amigos gays, y le voy a preguntar cómo se sintió en esa escena. Buenas. Hola, ¿cómo estás? Hola, sí, ¿qué pasa? Te quería hacer una pregunta. ¿Qué sentiste vos cuando viste El Camino hacia el Dorado? Viste que para mí habla de como una situación medio gay, así, esas cosas. Vos cuando eras un niño gay, ahí ¿cómo te sentías al respecto? ¿Pero qué mierda me preguntás? Estas boludeces. Boludo de mierda. ¿Qué te piensas, que soy tu mano? Pará, estoy ocupado. Ah, bueno, y ahora sí, el malo mata a un tipo y despierta a un ser mitológico y gigante, y al final el malo es muy poderoso como siempre. Siempre los villanos de estas pelis son muy poderosos, pero son vencidos muy fácilmente. Y me acuerdo, este diseño me encantaba porque se me hacía muy Dragon Ball, y si algo era muy Dragon Ball, para mí estaba buenísimo. En fin, volvamos porque esta es una película de romance, carajo, de drama. Porque los amigos se pelean. Tulio mira a Chel, pero Miguel mira a Tulio y plantean sus problemas. Todo como si fuera un matrimonio que se desvanece, pero ahí sí escapa el bicho y arranca una pelea. Y lo derrotan. ¿Cómo? Con morbos, porque el malo es bien morboso. También a mí. Bien. ¡Auch! De acuerdo. Está bien. El villano muere, no muere, pero sobrevive y se encuentra con Cortés y lo comienza a alabar. ¿Vieron que les dije que era este personaje de Django? Es él. Moraleja, si te gusta tu amiga, tu amigo, está todo bien. Mientras seas un buen personaje, está todo bien. Lo que está todo mal es que seas un cipayo vende patria que lleva a gente que quiere destruir su tierra, su pueblo, su cultura para cumplir con intereses extranjeros. Ese es Kotal Kahn, ese es un cipayo hijo de puta. Lo voy a matar. Pero bueno, Miguel decide quedarse entre ellos. Tulio decide irse. Sus miradas dicen todo. Y ahora se despiden y una escena muy importante. Como dije cuando vi esta película en vivo en Twitch, muchos al toque me decían, mirá que todo medio que se gusta, son más que amigos. Yo pensaba, boludo, todo bien con la inclusión, todo eso está todo bien en serio, pero esto es DreamWorks, son los años 2000, tampoco quieran meter todo en todo. Pero realmente me hicieron dudar mientras veía la película, de hecho les recomiendo que vean toda la película, y la empecé a ver con otra perspectiva y realmente parece que Miguel siente algo por Tulio de verdad, más que amistad. De hecho, hay todo un montaje de ellos distanciados y realmente parece que fueran pareja. En una escena él le hace como carita de perrito mojado, es como que dos amigos no hacen eso, qué sé yo. Y más cuando ocurre esta escena en que Chel se despide, le da un beso a Miguel en la boca, para mí en la boca, que trola que es Chel, Dios mío, pero qué buena que está. Ya sé que es un dibujo, ya sé, pero cuando lo besa a Miguel,
Miguel se queda mirando a Tulio. ¿Por qué los animadores tomarían esta decisión? Es raro. Es raro. Porque si una chica lo besa, él mira a su mejor amigo y la cámara se posa en los ojos de Miguel, es decir, la cámara son sus ojos y no para de verlo irse y caminar. Mi teoría es que Miguel está enamorado de Tulio, más no Tulio de Miguel. Digo teoría, pero tampoco estoy descubriendo América. Para mí Tulio simplemente se quiere garchar a la morocha. Y la morocha solo se quiere divertir. Posta es un personaje muy adelantado para su época, simplemente quiere diversión. Pero la diversión se ve interrumpida cuando se forma un nuevo meme. Sé que el Khan sobrevivió. Me gusta este meme, está bueno. El cipayo hijo de P del brujo guía a los españoles hacia su ciudad para saquearla y que hagan sacrificios. Así que Miguel y Tulio se unen por última vez para defender la ciudad, rompiendo una columna gigante para impedirles el paso hacia El Dorado. Che, la peli está animada muy linda, que vuelve a la animación 2D tradicional, ¿no? Antes de que sean aplastados, Miguel salva a su amigo, pero en realidad está resignando todos sus sueños de ser feliz en El Dorado, por acompañar los sueños de Tulio. Lo cual a mí no me parece. El tema de Miguel dejando todo por Tulio no me termina de copar. Igual cada película con su mensaje, obviamente, eran otros tiempos también. Pero también la película compensa el tema de dejar las cosas, tus sueños, porque Tulio, para salvar la vida de los tres, hace girar el barco, chocarlo y así lamentablemente perder todo el oro. Y cierran el paso hacia El Dorado. Es decir, también renuncia a sus sueños igual que lo hace Miguel. Básicamente los boludos se quedaron sin oro. Chel también se queda sin viaje y sin oro. Miguel se quedó sin Tulio y también se quedó sin El Dorado donde era feliz. Y bueno, Tulio se queda sin oro, pero bueno, se lleva la morocha. En conclusión, unos boludos los tres, perdieron todo. Lo único bueno es que esta vez el becorteado y torturado es el brujo malo, que como le taparon la puerta al Dorado, lo van a hacer mierda. Si quieren verle el vaso medio lleno, Miguel se queda con la amistad de Tulio, Tulio se queda con la morocha y la morocha tendrá una nueva aventura, aunque no sea la que ella quería, y se quedan con los dos tipos. Es decir, a la morocha la sacan a bailar y se está divirtiendo porque se moría de ganas. Podríamos también ver esto como un consenso entre los tres, ¿no? Divirtámonos que somos jóvenes, hagamos una trieja, garchemos, hacemos lo que querramos. Y el que no hace palmas se deja, se deja. La película está buena y me da risa que le dirige Eric Bilbo Bergerón. ¿Cómo te vas a llamar así, Eric Bilbo? En fin, no es mala película. Pasa que uno con nostalgia también recuerda las cosas mucho mejor de lo que eran, ¿no? En esa época que tenías 2 películas grosas por año y si las ibas a ver al cine, si no esperabas al VHS o que la pasen en la tele. Me encantaba igual enganchar esta película un sábado o las de José el Rey y los Sueños, las pelis esas religiosas estaban buenísimas. Podríamos volver a ver si estaban buenas. Las recuerdo como un peliculón, pero quizás no sea así. La película no es mala, pero por alguna razón no termina de ser icónica como otras películas de la época. Termina siendo un poco tibia y sentimentalmente no tiene realmente momentos memorables, más allá de los 2 memes creados y para mí la escena del fútbol, pero porque bueno, me gusta el fútbol. Siento que es raro que sea la película favorita de alguien. Y eso que la historia está bien, la animación también. Miren las caídas de Chel, por Dios, Dios mío. Y la música la hace un monstruo popular como Elton John. Sin embargo, es difícil que alguien te cante de la nada un tema del Dorado y que todos sepan que es del Dorado, ¿no? A menos que veas la película. Por ejemplo, a mí todos los días o una vez por semana suena un tema de Tarzán o Mulan en mi cabeza. Quiero decir que El Dorado no termina de ser icónica. Siento que se queda un poco en el camino. Siento que la gente de mi edad o parecida le tendrá cariño, pero un pibe de ahora no te la ve ni en pedo. Quizá por eso lamentablemente fue un fracaso en taquilla. Se hizo con $95 millones y solo recaudó 76 en todo el mundo. Muy mal. Me pone triste saber estas cosas. Quizás este video no lo vea nadie también porque ¿quién se acuerda de esta película? ¿Quién quiere ver un video sobre El Dorado? Quizá le estoy errando, pero bueno, tenía ganas de hacerlo. No sé, díganme, ¿ustedes recordaban realmente esta peli? ¿Le tienen cariño? ¿Están de acuerdo? ¿Es tu película favorita? Si es tu película favorita, comentámelo que me vuelvo loco. ¿Qué otra película parecida de este estilo que no es tan recordada les suena y les gustaría que hagamos un video? Comenten, por favor. También por mi pensamiento, me choca un poco estas historias de la conquista, ¿no? De América y cómo se interpreta. Creo que por un lado está bien porque te muestran a Cortés como un villano, pero por otro lado también los europeos siguen siendo los salvadores de los pobres ignorantes, de los doradenses que solo hacen sacrificios para compensar a los dioses porque son unos despiadados que matan a mansalva y se reprimen entre ellos como si los demás no lo hicieran. Y son engañados por 2 blanquitos que llegan así nomás. Porque bueno, ellos creen a todos. Pero bueno, también entiendo que así es la manera de contar la historia y eso ya es algo personal mío. Otros
simplemente pueden relajarse, gozar y no pensar en esto. Lo único que se puede hacer es no pensar, porque si no... No pensar. ¿De qué habla realmente la peli? Bueno, digamos que de la fuerza de la amistad, ¿no? Que vale más que cualquier riqueza. Pero también Tulio frena el barco porque si no iban a morir, era una situación límite. Por eso se queda sin el oro. Si fuera por él, si no hubiese pasado lo que llegan los malos, creo que se hubiese tomado el bote con el oro y su morocha y ya está. Fue medio forzado. Además de que se termina lamentando por perder el oro. ¡Había muchísimo oro! Miguel sí se queda feliz al quedarse con Tulio y no perderlo. Así que el mensaje termina siendo medio ambiguo y no queda tan claro. Onda, están ahí por una situación límite y no por el deseo propio. Por más que la trieja al final sea una especie de final feliz, a mí me deja contento. Pero bueno, es un final y basta. ¿Ustedes qué opinan? ¿Están de acuerdo? Me parece como de repente un tema muy interesante para charlar de esta película. ¿Es tu película favorita? Decime la verdad, no me mientas. En fin, acá les dejo otros videos que seguro les va a interesar y creo que faltan como 100 personas más o menos para llegar a los 800.000. Yo dije que cuando lleguemos a los 800.000 iba a hacer video de Shrek. Lo cual, acá entre nos, un poco me arrepiento. Estamos muy cerca y hacer un video de Shrek es un laburo muy importante, mucha presión. No sabría para qué lado encararlo, más por el humor, más serio. No sé, es el fucking Shrek. Pero bueno, yo soy Iván, también me dicen el Tata o el Tateiro. Esto es Coffee TV y el próximo diluvio nos volvemos a ver. Chau. ¡Campeón del mundo! Escúcheme y espero que lo sea por muchos años. Chau.